El segundo es de Rías Baixas. Este vino. Son 6, solo es el aperitivo. Bueno, este es un vino que presenta un color amarillo pajizo muy tenue, ¿sí? La verdad que hoy por hoy todos los vinos están limpísimos y brillantes, y no creo que ni siquiera pueden salir al mercado, ¿no? Pero realmente, este es el clásico color de este tipo de vinos, ¿no? Tiene a lo mejor unos tonos ahí algo verdosos, pero muy tenues, muy pálido, ¿sí? El nariz. A ver, yo quería preguntar algo. ¿Están de acuerdo con la carta del vino anterior? Es decir, ¿encuentran todo lo que hemos encontrado? Yo lo digo para que opinen también, y puedan presentar objeciones, ¿no? En caso de... ¿Vale? Lo que pasa es que los aromas son personales. Tienen 2 copas, cuando vengan con el tercer vino van a tener que vaciar la primera copa. O beberla. Claro. Si ya son horas, además, después salen los berberechos para acabar y... Bueno, este vino presenta una nariz muy limpia, una intensidad aromática bastante alta, muy fresca, una nariz muy fresca. Predominan aromas de fruta blanca. Yo encuentro aquí un amplio abanico de la fruta blanca, ¿no? Encuentro un poco de peras, manzanas. El cuchillo cuando se ha cortado un melocotón, piel de melocotón, La piel, orejón, albaricoques, guardana, todo eso. fruta blanca fresca, muy fresca, También un fondo floral. El aroma del primario. Sí. Hace poquito tuve la oportunidad también de estar en la cata para escoger el mejor albariño del año, y ahí realmente tuve conocimiento de a qué huele el albariño, ¿no? En todas sus fases. Desde un vino recién sacado, embotellado, hasta vino ya más de 20 años. Que bueno, he tenido la experiencia de probar albariño de 20 años sin crianza sobre guía, sin paso por la reja en absoluto, y que realmente estaba espléndido. 20 años, no voy a decir por qué, de 12 arreglos que me han invitado, y realmente es que quedé alucinada, ¿no? Con el potencial que tiene el albariño, siempre y cuando tenga una buena materia prima, ¿no? Una buena selección de grano, como hacen, y bueno. En boca es complejo. Al entrar en la boca ocupa toda la superficie enseguida, el calor le va haciendo cambiar, tiene esa mezcla de brío y ternura tan curiosa, brío en su paso de boca, ternura en su expresión en los laterales. Es un vino que deja disfrutar muchos tipos de platos, largo, mantenido, con unas sensaciones que duran, que pasan por la vía retronasal y que siguen permaneciendo. Yo recuerdo su vino de una enorme elegancia, una enorme figura y totalmente diferente a la anterior. Entretenido, armónico, como contraste ahí, notitas de madurez, pero después sale un poquito de frescor por ahí. Alguna chispita salina también por ahí que me pide chichita de Rías Baixas. Está realmente muy bien. Y el retrogusto, o sea, cuando exhalamos aire nuevamente, luego de haber sacado, sale otra vez esa fruta fresca, esa fruta blanca. Realmente este es un vino bastante complejo, ¿no? Complejo en aromas, complejo en paso de boca y complejo también en la masa. Este vino sin duda es para disfrutar de los platos típicos de
la zona, ¿no? Realmente cuando uno viene a Galicia, lo primero que se le viene a la cabeza, buen vino y buen marisco. Venga de donde vengas. Y es que realmente es emocionante ver la calidad. Yo que nací en Montevideo, Uruguay, y bueno, ahí no hay marisco, ahí hay vacas, hay ganado, soy más carnívora. Pero realmente cuando aprendí a comer marisco y cuando vas por las diferentes comunidades, ves la gran diferencia que hay de calidades. Y bueno, la verdad que este vino es, yo creo que casi idóneo para maridar con todo el marisco. La semana anterior tuve una cata maridaje en Bilbao, uno de los chefs reconocidos de ahí del restaurante Echanove, y bueno, teníamos que maridar unos percebes. Y es que otro vino no va que el albariño, de verdad. Hemos intentado maridar, bueno, claro, hicimos una prueba, ¿no? Vamos a ver este plato con qué otro vino va o con qué no se debería maridar nunca. Y es increíble que lo único que casa justamente realza el aroma de los percebes y realza el aroma del vino, es justamente, es un matrimonio perfecto. Pero es quizá por las notas que ha hecho Mercedes Salinas. Sí. El percebe tiene fondo de algas, la nota salina le hace más ligero, le hace menos marcado en el aroma. Yo la palabra maridar no me gusta mucho, me gusta más armonizar, porque me parece que hay muchos matrimonios pesadísimos. Prefiero una armonía a un mal matrimonio. Matrimonio por conveniencia también. Para los percebes, Digo percebes porque... como ahora también lo rellena, pues ya les gusta Bueno, en ese caso habían sido calentados, porque no cocidos, porque el chef decía que no hay que usarlos, hay que calentarlos solamente para saborearlos mejor, con unas algas y con agua marina, ¿no? Agua del mar. Entonces esa nota salitre, esa salinidad que tenía estaba muy marcada. Y lo que le aportaba justo el albañil era